En general estamos llenos de máximas respecto a los impuestos o tributos que tenemos que pagar todos los chilenos. Cada vez que compramos algo pagamos un impuesto. Llenos de máximas. ¿Qué haces con mis impuestos? Yo te pago el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿realmente conocemos qué es lo que pasa con los impuestos? ¿Conocemos realmente, por ejemplo, la nueva ley tributaria? Vamos a estar hablando justamente de eso acá, en Lo Personal Político, con un abogado especializado en esto. Juan Pablo Cabello, de Cabello Abogados Tributarios, nos acompaña el día de hoy acá, siempre por las pantallas de TEDx, por supuesto. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro primer bloque del día de hoy en Lo Personal es Político y está con nosotros un abogado dedicado a algo que bien directamente en realidad nos afecta a todos, ¿eh? Y además nos afecta a todos en algo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces usted le dice o piensa en relación a un político y dice yo le pago el sueldo? Yo encuentro aberrante ese dicho, ¿eh? Yo creo que uno no le paga el sueldo a nadie. Las instituciones a las cuales uno les pagan el sueldo, pero bueno, eso es parte de otra cosa que capaz que lo toquemos también con Juan Pablo Cabello, miembro principal además de Cabello Abogados Tributarios, y vamos a hablar justamente de la nueva ley tributaria o la posible nueva ley o lo que vaya a pasar. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá. Yo muy contento de que estés y además muy interesado en este tema porque, como decía, es re loco lo que pasa en la cabeza de todos nosotros respecto al tributo. Porque sentimos, yo creo que tiene que ver mucho con la concepción cultural de la sociedad actual, sentimos que efectivamente es como este dicho de el que paga manda, sentimos que somos dueños de ciertas personas porque pagamos impuestos o porque... Entonces creemos que, por ejemplo, claro, dado que nuestros impuestos son para pagarle a los políticos, por ejemplo, a los ministros, al presidente, entonces tenemos un cierto derecho, cosa que yo personalmente creo que es y no es. O sea, uno tiene derechos, porque tiene derechos políticos, pero efectivamente el tributo es otra cosa y se supone que está para preocuparte de otras cosas, digamos, de leyes, de derechos sociales, de ese tipo de cosas. Hay una nueva ley tributaria ahí en ciernes, en el horno. Yo te lo comentaba antes de que partiéramos el programa, por lo que yo he podido informarme, me parece que es una buena ley, pero producto también de la contingencia, yo creo que ahí pasa algo bien importante. No sabemos qué vaya a pasar con esta ley. ¿Puedes contarnos un poquito cómo ves esto? ¿Qué características tiene esa ley? La presentada por el ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda, Marcel. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí. Mira, muy interesante lo que planteabas al principio, ¿eh? Y si tú ves, estamos hablando de impuesto. Es una imposición. También se habla de tributo. Claro, que tributo, de ahí viene lo tributario. Los claro. orígenes históricos respecto de esta carga que tienen que asumir las personas para que un grupo, en este caso un Estado, pueda organizarse. Entonces, el tema tributario, y sobre todo se ha notado en el último tiempo, y haciendo un poquito un antecedente de lo que preguntas tú, el tema tributario tiene política pero tiene técnica. ¿Ok? Y desde la perspectiva política es, ¿subimos o no subimos los impuestos? ¿Okay? Y ahí viene una base que sí tiene un componente ideológico, donde hay grupos que dicen tenemos que subir los impuestos porque necesitamos dar derechos sociales. Y desde esa perspectiva el impuesto también da derechos a que los ciudadanos le exijan al Estado que cumpla con su rol y que dé los derechos sociales respectivos. Hay otro grupo que desde el punto de vista ideológico dice no hay que subir los impuestos porque eso atenta contra la libertad personal, eso atenta con el desarrollo de los negocios y los perjuicios son mayores que los beneficios y al final la gran recaudación viene por el crecimiento.
Y si uno ve en las últimas décadas, el 20% de la mayor recaudación ha sido por alza de impuestos y un 80% por crecimiento. Entonces, esos dos conceptos ideológicos chocan, ¿de acuerdo? Ahora, en el status quo actual, hay un acuerdo transversal de subir los impuestos. ¿Ya? Entonces uno tendría que partir desde esa posición. Es decir, hay un acuerdo transversal, si tú ves todos los programas de los candidatos, todos planteaban, salvo alguno por ahí que no, digamos, pero todos planteaban un alza de impuestos. Es decir, hay que recaudar más porque, sobre todo después de un estallido social, etcétera, y la pandemia, porque el Estado necesita más plata. Entonces, esa parte ideológica está entre comillas, está media resuelta. Perfecto. Después viene la técnica, ¿ya? Y la técnica es cómo, dónde cobro más esos impuestos. ¿Ya? Esa meta de recaudación. Y la técnica, que es netamente técnica, se contamina cuando está en la discusión política. ¿Ya? Y eso lo vimos el 2014, el 2016, todas las reformas que han venido últimamente y que a mí personalmente me ha tocado ver que tú te encuentras con ciertos conceptos y de repente voy a plantear algunos conceptos medio extraños, pero que yo creo que la gente lo ha escuchado, que es las empresas tienen un régimen integrado o desintegrado. Es decir, lo que paga la empresa lo ocupa el dueño de la empresa o son impuestos separados. Eso es completamente técnica. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero se politiza cuando entramos en una discusión a nivel del Parlamento, que si el sector contrario dijo A, yo tengo que decir B. Y ahí se ha enredado y ahí ha habido un problema en estos últimos años. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que se esperaba y qué es lo que se había planteado por los precandidatos? Es hagamos un pacto tributario. Perfecto. ¿Cuál es la base de ese pacto tributario? Es dejar ciertas reglas claras, sobre todo desde el punto de vista estructural, de lo que va a ser nuestro sistema tributario. Reglas claras y después con el tiempo uno podrá discutir los guarismos, las tasas, etcétera, etcétera, pero una cancha rayada que no volvamos a discutirlo. Y ese era el objetivo, esa era la intención que había originalmente. Ahora nos encontramos en una situación un poquito compleja. ¿En qué sentido? Compleja desde el punto de vista del desarrollo de esto. Que efectivamente el Ministerio de Hacienda plantea una propuesta de reforma tributaria que se compone del gran proyecto y le agrego a eso lo que viene de modificaciones al royalty que se viene discutiendo y que es un proyecto que es bastante ambicioso. ¿Ambicioso en qué sentido? Del punto de vista de recaudación, sin perjuicio que, ya se lo podemos comentar, sin perjuicio que se ve difícil llegar a la propuesta de recaudación o las metas de recaudación esperadas. Claro, ese otro tema. Ese digamos. otro tema que ahí Pero es un tema lo complejo, podremos digamos. tocar. Entonces plantea un proyecto ambicioso, pero también estructuralmente ambicioso. Es decir, cambiar el sistema tributario. Y eso es lo que un poquito ha enredado las cosas. Entonces, cuando nos encontramos en una entrada al Congreso, donde ya se ve que empiezan a haber ciertos levantamientos de puntos que a veces son técnicas y de repente ideologías, pero disfrazadas de técnica. ¿Ok? Es decir, me pongo esto, me pongo esto otro, y ahí empieza entonces el tira y afloja. Entonces algunos dicen, está conceptualmente, y todavía no mi opinión personal, conceptualmente el proyecto bien planteado. Perfecto. ¿En qué sentido? En cuáles eran los titulares originales. Ya. Recaudar más, perfecto. Pero que esa mayor recaudación venga del capital y de los que tienen mayor ingreso. Esos titulares vienen conceptualmente recogidos, en mi opinión, dentro de la base de este proyecto que se presentó. Pero sí, en algunas cosas uno diría, parece que se tiró o se pasó unas estaciones de metro para prepararse una negociación. ¿Ya? ¿Ok? Ya, me Porque queda clarísima. viene Buena analogía. y además, saben que viene una discusión en el Senado. Entonces, ya en el royalty minero, por plantearte algo, yo diría hay un acuerdo ya recontra transversal de que hay que aumentar el aporte tributario al sector minero. Y ya teníamos un proyecto bastante conversado, cuando digo teníamos todos los actores involucrados en esto, en la Comisión de Minería del Senado. Pero el proyecto se tira más allá de eso. Perfecto. Y algunos dicen, oye, se pasó un poquito porque quiere que negociemos. Y eso es transversal un poquito a todo este proyecto. ¿Qué ocurrió? Primero, vienen indicaciones del Ministerio de Hacienda al proyecto, podemos hablar de su contenido. Pero sí, obviamente, lo que ocurriese en el plebiscito da para ver cuánto se modifican todos estos proyectos tributarios o lo que viene previsional, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que
estamos ahora en un momento de identificar qué es lo que se va a cortar de este proyecto y qué es lo que finalmente va a quedar. ¿Va a haber proyecto de reforma tributaria? Sí. ¿Va a ser tan omnicomprensivo como lo que está planteando? Pareciera que no. ¿Dónde va a quedar el corte? Es lo que es noticia en desarrollo. Y eso, Juan Pablo, tiene que ver, bueno, yo creo que tiene que ver efectivamente con lo que ocurrió en el plebiscito, porque de alguna manera da, incluso, yo no me voy a olvidar lo que dijo en algún minuto el ex ministro Jackson, en CGO hoy día está en otra cartera, respecto a que en definitiva estaban supeditados muchas leyes y muchos proyectos del actual gobierno al resultado del plebiscito. O sea, Personalmente creo que fue una torpeza haber dado esa señal, pero bueno, ese es otro así tema. es. Pero ahí pasa algo. Por otro lado, tenemos certeza que los derechos sociales se van a ver beneficiados con una mejor reforma tributaria, porque también tengo la sensación de que ahí se empieza a enredar con otros elementos políticos, porque quizás también nosotros, no creo que no necesitemos una reforma tributaria, pero probablemente con la recaudación que se tiene en este minuto, hay varios elementos que se podrían efectivamente mejorar desde el punto de vista de los derechos sociales, en educación, en salud, incorporar derecho a la alimentación. Lamentablemente Chile, a pesar de que ha suscrito tratados internacionales, no tiene el derecho a la alimentación. Eh, entonces también tengo la sensación de que es en qué gastamos la plata que se recauda. Sí. Que quizás hay un déficit, pero igual lo que hay quizás no se gasta justamente en donde debería gastarse. Mejor calidad de vivienda, por ejemplo. Sí. No sé. Estoy tirando al voleo el Entonces, tema, pero Es muy buen punto. O sea, es muy buen punto. Cuando uno mira estas cosas un poquito alejado del tema político, uno se da cuenta que las cosas nunca son ni tan blanco ni tan ni tan negro, negro, exactamente, ¿cierto? claro. Entonces, así como dentro de una discusión política, los argumentos, y poniéndole nombre apellido de la derecha, es decir, estos impuestos nos van a embarrar el negocio minero, nos van a embarrar el negocio de la inmobiliaria y la economía se va a ir a la punta del cerro, no es tan así, ¿cierto? Claro, Y por el otro lado, el sector izquierda, ustedes siempre se quejan si los impuestos son neutros, tampoco es así. Es decir, los impuestos sí tienen efectos en la economía, absolutamente. pero en la medida que sean congruentes, moderados y que sean razonables, no es que entonces las empresas van a quebrar. ¿Ya? Entonces, entonces siempre hay un punto intermedio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es que ese punto intermedio le dé sostenibilidad en el tiempo. ¿Ah? Es decir, no volvamos a discutir si vamos a tener un sistema integrado o desintegrado, a menos que en 20, 30 años más, cuando ya esté más o menos consolidado y empecemos entonces a discutir en qué se usan las plata. Lo que tú señalabas es tremendamente relevante. No vamos a enfocarnos solo en qué se usa la plata y no vamos a enfocarnos solo en recaudar. Es decir, las dos cosas son tremendamente relevantes. ¿Necesitamos más recaudación? Como yo te decía, una opinión bastante transversal que sí. ¿Tenemos que preocuparnos en qué se usa la plata? Con mucha mayor razón que sí. Claro, ¿De acuerdo? obvio. ¿Cómo se está utilizando la plata? Porque si no, es mayor recaudación que se puede ir a un saco sin fondo. Y tanto así que uno de los conceptos que están dentro de este proyecto es darle un poco más a la carga tributaria de progresividad. Es decir, que paguen más los que tienen, cargar más con impuestos a los que tienen y no tanto a los que no tienen. En el fondo, como escalarlo de acuerdo Exacto. a las ganancias de la... ¿Por qué? A ver. No, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿cuál es la gran recaudación que tenemos en Chile? El IVA. Sí, El doble de lo que encontramos en los países, en el promedio de los países OECD, que sí. con quienes nos queremos copiar. ¿Y qué sucede con el IVA? Que es tremendamente regresivo. ¿Por qué? Es una tasa plana, 19%, y que está bien, pero es que es propiamente impuesto al consumo, y las familias que tienen menos recursos, consumen toda su plata. No ahorran. claro. Ya el ahorro no paga IVA. Entonces es un impuesto regresivo. Entonces, ¿tenemos una deuda de que sea más progresivo el sistema? Sí. Pero si miramos el efecto Gini, que se sabe, el efecto Sí, Gini sí, es sí. cuánto es el nivel de desigualdad, es mucho más importante para mejorar eso en que se usan los recursos, que es un poquito lo que tú planteabas. ¿Necesitamos entonces un sistema tributario más progresivo? Sí. Pero ¿dónde vamos a atacar más la desigualdad? En el buen uso de los fondos. Perfecto. ¿Ok? Es decir, que sean al final destinos directos. Te doy un ejemplo de
¿Cuál es importante eso? Por ejemplo, cuando se habla, y ahí entramos a la academia, ponerle un impuesto diferenciado a ciertas cosas de IVA. Menos impuesto a los libros, cero Por impuesto a los ejemplo, libros, etcétera, claro. etcétera. Suena muy bien. Pero Es mucho más eficiente destinarle recursos directos a esas actividades o cosas que yo quiero beneficiar en como vez de Estado. sacarle el impuesto. Claro, O sea, pago impuesto, pero por ejemplo, qué sé yo, apoyo a distintas editoriales o exactamente. potencio la cultura o tome agüita, Perdón. no creo que se me traspique ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú pones impuestos separados, en primer lugar, gastas más plata en fiscalizar. Ah, qué interesante, fíjate que eso ¿Ya? no lo había pensado. Pero ahí, por ejemplo, hay un elemento, a propósito de lo que tú decías, Juan Pablo, ahí cruzan elementos culturales también que tenemos que tomar en consideración. Bueno, yo siempre hablo, y siempre lo he pensado que a mí me llama mucho la atención. Yo entiendo que uno tiene que trabajar en parcelas, porque uno no, el renacimiento, esa concepción del hombre renacentista que abarcaba todo ya pasó, porque hoy día es imposible. Pero me llama la atención que no se hagan cruces, porque te estoy escuchando Mm. y efectivamente hay elementos que son muy importantes de trabajar en el cruce. Es difícil que yo cambie mi percepción respecto, por ejemplo, a la utilización de mis impuestos y a la recaudación, si es que yo no entiendo los beneficios que se van a hacer con eso. Por supuesto. Y si es que además no me queda claro los beneficios. El ejemplo que tú acabas de poner es muy bueno, porque en definitiva, yo, por ejemplo, a mí me gusta leer y me parecería maravilloso que no hubiera impuesto al libro. Pero en realidad, si yo veo que mis impuestos efectivamente potencian la posibilidad de tener mayor cantidad de editoriales que se puedan sostener y potencia la posibilidad de ampliar el registro y quizás eso permita otras cosas y permite incluso una competencia más equilibrada donde no las grandes editoriales se coman a las chicas, sino, Así estoy es. hablando desde mía, no me molestaría nada. Porque finalmente incluso se equilibraría o creería yo que se podría equilibrar el tema. Entonces, ahí también hay un tema cultural, incluso comunicacional, de tratar de entender este tipo de Sí. problemática. En materia tributaria hay dos principios que siempre chocan, Ujú. que es la simplicidad tributaria Ya, y la justicia tributaria. a ver. Te doy un ejemplo. Hoy en día sabemos que las personas pagamos el impuesto global complementario por Sí, nuestra renta. exacto. Entonces tú te encuentras con dos adultos, imaginémonos dos profesionales o dos personas, que ganan ambos 5 millones de pesos. O Ya. 4 millones de pesos. Digo 4 porque Porque se es supone donde que sí, po, está tienes aumentando razón, ahora. claro, Ya tienes ganan toda la 4 razón. millones de pesos. Pero uno de ellos, y pagan el mismo impuesto, Ya, pero uno de ellos es soltero, recién egresado de una carrera a la universidad, donde vive con los papás, donde le regalaron un auto, etcétera. y el Y otro tenemos otro caballero que tiene 5 hijos, es que separado. está separado, Tiene que tiene segunda funcionar etcétera, por etcétera, casa. etcétera. Entonces, tienen el mismo nivel de ingreso, pero es sí muy tienen, distinto. pero tienen distinta capacidad contributiva. Absolutamente. ¿Ok? Entonces, que uno diría solamente desde la perspectiva de justicia tributaria es, oye, pero permitámosle a esa persona que descuente los gastos en educación, o subamos el impuesto, pero que él pueda descontar los gastos en educación, los gastos en vivienda, Eso los gastos en puede, ¿no? todo, bla, 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 bla. No tanto, muy poquito, muy Así, poquito. ¿ah? Entonces, eso sería justicia tributaria. Pero por el otro lado está la simplicidad tributaria. Si yo empiezo a hacer todas esas cosas, en algún momento mi sistema tributario se hace tan complejo, donde es súper caro fiscalizar, es súper caro controlar y con huecos de evasión tributaria Perfecto. tremenda. Y entonces ahí va chocando el punto. Entonces algunos dicen muy bien, eh, estamos más cerca, o sea, el análisis muy bien, estamos más cerca de un sistema que es más simple, pensando en el impuesto a las personas, y menos justo desde el punto de vista contributivo. Porque lo que tú dices, esas cosas que se pueden descontar son muy chiquititas. No es como en Estados Unidos donde tú puedes descontar gastos en salud, puedes Sí, descontar, po. y en muchos países. Acá no. Entonces algunos han propuesto es, perfecto, subamos el global complementario, pero empecemos a permitir que las familias, pensando ya en un concepto más de familia, puedan deducir ciertos gastos para equiparar situaciones distintas. ¿Ya? Y es una discusión permanente y una Ujú. discusión que lo vamos a tener siempre. Es potente porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, eh,
siempre he pensado que los sueldos en Chile no se condicen con el costo de vida en Chile. Y me llama la atención porque la preocupación está en, por ejemplo, aumentar el sueldo mínimo, que ahora afortunadamente, a pesar de que el otro día un pobre señor del Conatino como lo anduvo retando porque él decía que encontraba tremendo lo de los 400 lucas, le dije, ¿usted ha tratado de vivir con 400 lucas? No es tampoco un sueldo tan bueno, digamos. En realidad creo que ni siquiera es bueno. Pero más allá de eso, ahí se produce, es que el ejemplo que acabáis de dar, Juan Pablo, es muy, muy interesante, porque efectivamente 4 millones o 5 millones para una persona no es lo mismo que para otra. Por supuesto. O sea, pero es Y que las 400 evidentemente y no las es lo mismo. Y las 400 400.000 pesos tampoco. Po. O sea, 400.000 pesos para una persona sola, por ejemplo, que vive con los papás, puede ser fantástico. Claro. O que todos en la casa ganan 400 lucas. También, po. ¿Ah? Claro. Entonces, es una... Ahora, ese relativismo, perdona que lo simplifique a ese nivel, ¿se piensa cuando se hacen este tipo de trabajos relacionados con lo legal y con lo tributario desde el punto de vista legal? Hay mucho trabajo y mucha doctrina y muchos estudios respecto a estos temas globalmente. Ya. Mucho. Entonces son cosas que se tienen que ir conjugando. Vuelvo a lo otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de darle beneficios tributarios a la gente, pareciera que es mejor, en vez de darle beneficios tributarios a la gente, es recaudar más o menos parejo y que el Estado le dé aportes directos a esa gente, focalizar. Por ejemplo, dame algún ejemplo para Por entenderlo. ejemplo, cuando se hablaba de el IVA, es decir, oye, ¿por qué no atacamos esta regresividad del IVA quitándole o dándole exenciones a las personas que tienen menos ingresos? Perfecto. ¿Ok? Y que ellos puedan ir a pedir devolución del IVA. Es una política que va muy en dirección de generar o luchar contra la desigualdad. Sí. Pero también es cierto, o no es menos cierto, que puede ser mucho más eficiente no hacer eso, sino derechamente, con los fondos fiscales recaudados, darles aportes directos a esas familias. ¿Ok? En vez de descontarles impuestos. ¿No caes ahí en una dimensión política muy paternalista y casi asistencialista, en vez de quizás mejorar los derechos sociales que permita que esa persona voy a caer en este típico dicho de no le entregues peces a las personas, sino que enseñarles a pescar, un poco como eso? Porque también puede caerse en ese riesgo, que es un poco también la gran crítica que se le ha hecho a muchos gobiernos acá, tanto de izquierda como de derecha. Los bonos, o sea, por supuesto. Mejores las condiciones, digamos, de frentón. Sí. ¿No es riesgoso en ese sentido? Estoy de acuerdo contigo, pero siempre van a convivir esas situaciones. Siempre, van a eso es así. Sí, y más que por un análisis de procedencia y de beneficio, de conveniencia, siempre van a existir aportes directos a ciertos sectores en situaciones de extrema vulnerabilidad o por problemas de los impuestos, o las cargas de los impuestos a la energía, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con esas situaciones. Si lo miramos desde el punto de vista global y macro, idealmente que los derechos sociales empiecen a ser más garantizados en el tiempo para todos. Todo mejor acceso a la salud, mejor acceso a la educación, mejorar todo esto que estamos hablando y que estaban en esta propuesta constitucional y que de seguro van a estar en la que esperemos que sea definitiva y que resulte este segundo proceso. Pero eso cuesta plata, ¿cierto? Los derechos sociales cuestan plata. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con el pensamiento mágico, que ha sido de las grandes cosas que han generado discusiones dentro de la política en general. Pensamiento mágico, ¿qué quiero decir? Solo por quererlo o ponerlo en la Constitución, lo voy a lograr. Bueno, eso es muy, muy complejo, Juan Pablo, y de hecho uno de los grandes puntos que se discutieron era cómo se iban a implementar todos los derechos sociales que estaban en la Constitución que se acaba de rechazar, digamos. Porque efectivamente, incluso yo creo que transversalmente, yo he hablado con gente que votó rechazo, gente también, colegas tuyos y todo, y ellos me decían, a ver, derechos sociales está muy buena lo que se plantea. Les hacía ruido la parte política, Así eran es. otros elementos los que les hacían ruido. Sistema político, poder judicial. Ahí era, yo diría que ese era el acuerdo. foco complejo, Así es. no derechos sociales. Bueno, ya está escrita, así que también, si es que hay una nueva constitución, es cosa de agarrar esos derechos sociales y reformularlos. Sí. Pero llevarlos a cabo son complejos. Tenemos que hacer una breve pausa, Juan Pablo, pero quédate con esa idea porque creo que también volvamos a ese elemento que creo que es muy sustancial. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos por supuesto acá con los personales políticos, siempre por las pantallas de Telex. Vamos y volvemos.
Muy bien, estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de los personales políticos. Seguimos conversando con Juan Pablo Cabello acá de Cabello, abogados tributarios. Lo dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ya, perfecto, ya. Y estábamos hablando en realidad de derechos sociales y de cómo estos se van constituyendo a partir de los impuestos y la recaudación de impuestos. Y también, de algunas otras formas, Juan Pablo, ahí hay un elemento cultural que yo creo que no es menor dentro de lo que funciona en nuestra cabeza. Yo creo que finalmente nuestra cabeza es tremendamente neoliberal, mucho más neoliberal de lo que nosotros mismos podamos llegar a creer. Y nos cuesta entender que un Estado con derechos sociales fuertes pueda desarrollarse de manera positiva. En general tendemos a ver siempre el lado de los privados como los que pueden lograr mejorar las cosas. Yo en ese sentido soy medio pesimista, porque siempre creo que el ser humano, esto es como Rousseau, yo creo que el ser humano como que es malo per se más o menos, pero no el Leviatán. Claro, pero no soy tan apegado a Rousseau, pero sí creo que, pero creo que algo de eso puede haber, digamos, en el sentido de que si tenéis poder, generalmente se quiere más poder, y la gente que tiene plata generalmente quiere más plata. Como que no hay, y además siento que las sociedades hiperconsumistas justamente potencian la sensación como constante de vacío, de estar siempre como al debe. Quiero más. Tengo el auto, pero es que ahora quiero el otro. Tengo la casa, pero quiero no sé qué cosa. Pero algo pasa ahí donde siento que el elemento tributario se configura medio perversamente para que no funcione también esta otra pata, que es la que estamos conversando ahora, planteada por Marcel, donde efectivamente se supone y esperamos mejoren los derechos sociales de verdad. ¿Cómo veis tú esa parte? Porque ahí yo creo que está el elemento político y está incluso el elemento comunicacional político. Yo creo que ahí los medios tenemos harta pega que hacer o harta pega que no hemos hecho también. A ver, vuelvo a comentar lo que decíamos antes. Las cosas no son ni tan blanco ni tan negras. Ya, perfecto. Seguimos en los grises. Me gusta que estemos en los grises. Me parece bien. Y ahí probablemente ya parezco amarillo, digamos. Pero, ¿por qué? Usted lo dijo. Porque, claro, porque cuando... Mira, personalmente yo tengo amigos de los dos lados y normalmente soy el contrario para los dos lados, digamos. A veces con amigos me dicen comunista y otros amigos me dicen que soy facho. Entonces, es parte de qué. Le pasa mucho más de lo que tú crees. Yo creo que hay un convencimiento y yo creo que nadie te puede decir tranquilamente, o todos podemos entender que para avanzar hay que llegar a acuerdos. Ya. Para avanzar hay que llegar a acuerdos. Y dentro de esa lógica también hay que entender que el Estado puede convivir con los privados. ¿Ya? Te doy un ejemplo. Nosotros estamos en una situación, no me acuerdo de quién se lo escuché, que decía, se acordaba la frase del Mundial del 62, como no tenemos nada, lo queremos hacer todo. Sí, perfecto. ¿Ya? Y hoy en día, en materia energética, Chile podría decir, lo tenemos todo, ¿cómo no vamos a hacer algo? ¿Qué quiero decir? Hidrógeno verde, ¿okay? El litio, etcétera. Tenemos potencialidades que solo las vamos a desarrollar óptimamente con una convivencia entre el sector privado y el Estado. Es un error pensar que aquí hay que dejar a los privados a correr solo y que el Estado no intervenga. Es decir, el Estado es un elemento rector para mantener ciertos estándares exigidos por la sociedad. Es decir, hasta dónde llegamos con la explotación de los recursos, cómo cuidamos el medio ambiente, qué reglas de gobierno corporativo hay, evitar colusiones, etcétera. El Estado, no solamente como vigilante o regente, tiene que participar. Primero. Ya. Por otro lado, es ilusorio pensar que el Estado solo es capaz de desarrollar todo esto eficientemente. Estoy de acuerdo. Entonces, tiene que haber una convivencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué implica esa convivencia? Que todos los que están involucrados, la política pequeña, cuando digo la política no grande, sino los partidos políticos, los parlamentarios, tienen que entender que aquí la única manera es evitar los polos y avanzar, llegar a acuerdo. Como dicen políticos antiguos, es necesariamente a los acuerdos yo tengo que sentir que hay cosas que perdí. ¿De acuerdo? Obvio. Porque se mantienen los equilibrios. Eso es llegar a acuerdo. Porque se mantienen los equilibrios. Se transan cosas, digamos. Exactamente. Entonces, Chile, particularmente,
a diferencia de otros países, venimos de una primarencia donde ha sido más prioritario la independencia, la individualidad del sector privado y un Estado bastante más ausente. Ya. ¿Ya? Entonces, este tránsito a una mayor participación del Estado es entendible, esperable y propio de un Estado que quiere llegar a ser social democrático. ¿Ok? Creemos Es decir, que para allá va el tempo, Exactamente. digamos. Entonces no es de extrañar, no nos estamos yendo por decir estas cosas a convertir en Chilezuela. Eso es extremar las Sí, posiciones. claro, yo creo que El eso es Estado, caricaturizarlo claro, incluso. va a participar, por supuesto. El Estado requiere más recursos. Estamos hablando de una reforma tributaria, Claro. ¿ok? Pero también hay otros sectores que muy bien dicen, ¿cómo no estamos aprobando el TPP-11? ¿De acuerdo? Ahí hay un tema bien delicado. De ahí Sí, entonces empezamos a decir, a ver, hay ciertas cosas que debiésemos tener como lineamientos institucionales como Chile, independientemente del gobierno de turno. ¿Ok? ya. Te doy- Ahí sería de Estado. Te doy un ejemplo, una exactamente, concepción- como concepto de Estado. Te doy un Claro. ejemplo. Chile lo ha hecho bastante bien en estas décadas desde el punto de vista de las relaciones exteriores. Sí, ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha tomado como una política de Estado. Como política de Estado. Relaciones exteriores, independiente que han habido cambio de gobierno, sí. cuando hemos estado Se- actualmente recién en los juicios en La Tienes Haya, se toda ha la mantenido razón. un mismo principio, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas macros que debieran cumplir también con la misma regla. ¿Ok? Entonces es difícil entender desde esa posición que en el gobierno de Bachelet, con Heraldo Muñoz, fuimos promotores de un TPP-11, fuimos promotores al generar este concierto de acuerdos de acuerdos transnacionales donde todos los estados están bastante contentos y que en un cambio de gobierno me digan que no. ¿Por qué pasa eso? Porque, en mi opinión, estamos saliendo de esta lógica del concepto de camino de Estado y estamos aplicando mucha doctrina o mucho ideologismo interno. Ni siquiera estoy haciendo una evaluación valórica respecto a si es una buena o una mala decisión. No, simplemente Pero si empezamos, los gobiernos, cambia el gobierno de turno y dar dos pasos para atrás, para dos pasos adelante, famosa retroexcavadora. no digamos. avanzamos. Claro. No avanzamos. Está ahí al contrario, ¿Ok? está ahí. Entonces tenemos que avanzar. Hidrógeno, el litio, por ejemplo, el litio. O sea, Canadá ya está haciendo tremendos acuerdos Sí. con distintas empresas para efectos de proveer de litio. Hidrógeno verde. Son cosas que son políticas a largo plazo. Uno las tiene que pensar a 10, 20, 30 años. Perdona que te pregunte, quizás nos salgamos un poco del tema, pero ahí se cruzan nuevamente, por ejemplo, estaba pensando en la figura de Maiza Roja, que creo que es yo creo que es de las ministras, por lo menos a nivel internacional, desde el punto de vista incluso académico, de capacidad, es brillante. Pero me imagino que se debe chocar con ciertas decisiones, por ejemplo, o de Hacienda, en relación, por ejemplo, a las políticas extractivistas. No sé si el ministro de Economía, Nicolás Grau, esté en la misma línea, digamos, pero ahí pasan cosas a nivel interno que son bien complejas Por y que supuesto. tiene que ver con algo que también estuvo en discusión hace poco con la constitución que se rechazó, que eran los famosos derechos de la naturaleza, digamos. Sí. Que a la gente le costaba entender este concepto, pero en el fondo eran como derechos de uno, en tanto uno sujeto de la naturaleza. O sea, parece que se nos olvida que nosotros somos parte de, no Así estamos es. fuera, digamos. Sí, a ver, respecto a esos dos puntos. Bueno, primero, eso es propio de todos los gobiernos y sobre todo en gobiernos que, como este, está más fragmentado internamente. Ese es un muy ¿Ok? buen punto. ¿Ah? Eso Claro, es porque así. son finalmente distintas Exacto. ideas también Claro. válidas, pero que no necesariamente dialogan. Claro, muchas veces. yo recuerdo, no recuerdo, pero cuando partió la concertación, imagínate el año cuando llegó a ser gobierno, el año 89, muchos decían que no tenía ningún destino, ninguna posibilidad, porque habían partidos que eran completamente ajenos en su historia, en el pensamiento. O sea, un partido socialista con un DC en ese Claro, antes no era la DC, en gran parte del mundo es de derecha, digamos, entonces no lo veían. Claro. Pero lograron generar como un motor común. Claro. Lograron generar un motor común. Y eso tiene que ir pasando en general con todos los gobiernos. Este gobierno tiene ese desafío. Y por eso se hablan de las dos almas del gobierno, etcétera, Bueno, etcétera. ahora ha dado muestras claras de Exacto. abrirse. Y ahí a el otra- liderazgo es vital, digamos. Pero ese liderazgo es el del presidente. presidente, por claro, supuesto. ese es lo importante. Por supuesto. Entonces, él es el que ya va marcando las pautas, las definiciones, guste a quien le guste, digamos, y empezar a llegar a ciertos acuerdos.
Bueno, Mario Marcel, digamos. O sea, Mario Marcel son señales que dio en su momento en que dijo, a ver, Muy importante. yo entiendo que tengo que darle cierta continuidad y tranquilidad a los mercados, porque si no, no funciona, digamos. Es decir, el primer interés de todo ciudadano va a ser que pueda estar cumpliendo con sus necesidades materiales. Pero Marcel, en ese sentido, me da la sensación de que él es un actor bien interesante desde el punto de vista político y social, porque logra establecerse en los grises. Puede que llegue a un gris muy oscuro o a un gris muy claro, pero Sí, logra jugar en los grises, ¿no? Y eso lo hace también un actor muy dialogante, a propósito de lo que hablábamos hace un rato. mm, Su propuesta su propuesta de nueva tributaria está en ese juego, porque lo conversábamos fuera sí, de cámara, sí. eh, y tú lo dijiste también en el primer bloque. A ver, la nueva ley va, pero probablemente se corte esa nueva ley Sí. en algunos aspectos. ¿Dónde crees tú que se pueda cortar? Porque también ahí está el diálogo. Uno propone, y en este caso no es que Dios el que dispone, sino que es el Senado, es la Cámara, y lo conversamos, está súper dividida. Sí. Súper dividida, a pesar de que tengo la sensación de que están tratando justamente de sacar los extremos y de poder dialogar Así un poco más. así Tengo es. la sensación, puedo equivocarme. Sí, entonces, volviendo Dale, al tema dale, tributario, propiamente tal, ¿ah? dale, sí. ¿Qué esperaría yo? Cuando digo yo, digamos, es un poquito lo que uno conversa en los círculos académicos, etcétera, no tan involucrado a la contingencia política necesariamente, digamos, es que si has de recortar cosas, seamos eficientes en ese recorte. ¿En Perfecto. qué? Primero, dejar las cosas que van a recaudar y que haya un acuerdo más transversal de recaudar. Ya, ¿Ok? Segundo, si hay cosas que no son tan eficientes y que son de complejidad, son cuestiones que probablemente puedan ser conversables. Lo de la desintegración, ¿ya? El cambiar el sistema de tributación de empresas con personas, etcétera, pucha, podrá ser a lo mejor una de las cuestiones que pueden verse más tranquilamente. Y perfecto. enfocarnos a sacar recaudación eficiente. Normas que le dan mayores facultades al Servicio de Impuesto Interno, a la autoridad tributaria, para efectos de reducir la evasión y la ilusión. Perfecto. Son todas cosas que tienen que haber. Y hay otras cosas que tienen más un sesgo político Ya. que de eficiencia. Por ejemplo, y eso es lo bueno cuando uno habla desde el punto de vista de la academia, el impuesto al patrimonio. Lo que era antes el impuesto a los súper ricos. Ah, ¿Ok? qué buena esa. Entonces, si tú bien te recuerdas, hay un impuesto que salió, que ahora se llama impuesto al patrimonio, que se habla que va a afectar a 6.000, 7.000 personas en Chile, que son los que tienen mayores recursos, es decir, que tienen patrimonio sobre los 4.000 millones de pesos hacia arriba, con un tramo de tasas que llega hasta un 1,8%. Pobres no se van a quedar por si acaso, ¿no? Claramente. Entonces, ese es un impuesto que yo digo que rasca donde pica, Sí, perfecto. pero rasca poco. ¿En serio? ¿Por qué? Porque uno creería que funcionaría, o sea, que aliviaría, digamos. Exacto. Aliviaría el picazón. Tú dices, chuta, qué bueno, porque efectivamente voy a hacer que aporten más a aquellos que más tienen. Pero ¿qué puede generar eso? Va a generar, y esto es experiencia comparada, mucho más costo y gasto en fiscalización Ya. para el monto de tributación que voy a tener. ¿Ok? Problemas claros de identificación, de cuantificación de patrimonio, etcétera, Por ende, etcétera. además puede haber evasiones por otros Exacto. lados, digamos. Y tercero, esas personas basta que cambien de residencia tributaria a otro país. Eso te es claro, es una forma, No es además que- una forma legal. Y no es que se lleven sus No, cosas, no. basta que cambien su residencia tributaria. Exactamente. Por algo Francia retrocedió en este tema y muchos otros países retrocedieron en este tema. Entonces, hasta que no tengamos una regulación de un impuesto al patrimonio más global, es más voluntarismo que eficiencia. Ese es un muy buen punto, ¿Ok? Juan Pablo, muy buen punto. Ahora, perdón, voy a pegarme una volada al portón elefante. Adelante. No se pueden establecer reglas tributarias a nivel internacional justamente para evitar este tipo de cosas. No existen formas en que uno diga, oye, ¿sabéis que si este gallo es chileno y empieza, no sé, pues, a tributar en otra parte o va a un paraíso fiscal? Sí. No sé. Sí, es- De verdad estoy... Es súper complejo. A ver, siempre han existido intentos de hacerlo y se han logrado cosas, pero eso va solamente por la disposición voluntaria de los estados a acogerse a eso. Ah. ¿Ok? Nadie puede imponerle a un estado, ni la OECD, No, ni el Fondo ya. Monetario, nada, puede imponerle a un estado ciertas reglas. El estado es soberano de establecer sus reglas. Entonces, ese estado tiene que estar
dispuesto a firmar un convenio, firmar un Y no tratado. necesariamente respetarlo, ¿ah? Nosotros hemos firmado convenios que no respetamos, por eso lo digo. Y nuestros vecinos, Sí, ¿qué va a decir? de ¿Ok? hecho. Pero se puede avanzar, pero no es cosa de que se junte un grupito de gente que diga, perfecto, ponemos este relato, no va a funcionar. Pero ahí nuevamente entra el elemento cultural, porque en otros países los súper ricos Mm, no tienen problemas con las tributaciones. O sea, piensa una cuestión que ocurrió ahora para la pandemia. mm. De hecho, no recuerdo si fue un escrito, espérate, Una carta que firmaron, sí. y que justamente destacaban que Latinoamérica, que los súper ricos latinoamericanos no tenían la actitud que en general tienen los súper ricos en otros países. Sí, sí. Y eso llama mucho la atención. Sí, a ver, ahí hay un tema cultural, ¿ya? Y yo te diría que no solo respecto de los súper ricos, sino en general de los contribuyentes. A ver, ¿Ya? es interesante. En los eso. países desarrollados, donde tienen, y siempre pensamos en los nórdicos, Sí, claro, digamos, que tenía donde tienen plata suficiente Sí. y donde han desarrollado, han podido otorgar derechos sociales bastante consolidados en general, donde trabajan con una educación pública de calidad, excelencia, donde puede claro. estar el dueño de la empresa Absolutamente. con el dueño o No, sea, con con el dueño de la empresa, con un trabajador de la con un misma empresa, trabajador los de la hijos. basura, por ejemplo. Exacto, y los hijos pueden estar Sí, ahí en el claro. mismo, donde los barrios son mucho más integrados, Sí, donde te pueden absolutamente. encontrar en la esquina a alguien de mucho dinero con otro no, lo que no pasa en Chile. Claro, en esos países donde tú te encuentras con esas cosas, la gente dice, sí, pago mis impuestos con tranquilidad por lo que me están otorgando. ¿Ok? En los países que no somos desarrollados, eso es un camino a recorrer. Es que eso es ¿De muy acuerdo? importante. Es un pues, Juan camino a Pablo. recorrer. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, si se suben los impuestos, empieza la gente a decir, ¿por qué van a subir los impuestos si tengo que pagar tax, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, etcétera, etcétera? Y los súper ricos, ¿por qué me siguen llenando impuestos y me tratan mal, etcétera, Bueno, ese etcétera? es el discurso. Hay un Claro. tema cultural. Y de nuevo, hay razones válidas para sentir esas cosas también. Es que a eso ¿Ok? iba, Es claro. decir, no es porque las razas de otros países son mejores que nuestras razas. Es un tema de desarrollo institucional también. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que tenemos que saber que estamos generando impuestos, tributos. Tenemos que ir logrando poco a poco que la gente vaya viendo que esos fondos se están utilizando bien y a empezar entonces a darle más congruencia a este pacto social. Perfecto. Te voy a dar un ejemplo técnico tributario para aprovecharme lo tributario. Una de las cosas que, no, que son académicamente, y dicho por la OECD también, criticables al sistema chileno en el sistema de impuesto a la renta a las personas. ¿Por qué? Porque el 75% de los trabajadores chilenos o de los que reciben ingresos en Chile no pagan impuesto a la renta porque están bajo el tramo exento. ¿Ok? Nosotros Ah. empezamos a pagar impuesto a la renta sobre los 800.000, un poquito más, 850.000 pesos para arriba. Mira qué bueno, no tenía Recién idea. empezamos a pagar impuesto a la renta con un tramo muy chiquitito y que después va subiendo. ¿Ok? Entonces, una de las recomendaciones, si uno estuviese en la sala de clase o la OECD que nos dicen, hagan, aunque sea un 1%, sí, muy chiquitito, pero hagan que más gente pague impuesto a la renta. ¿Ya? Porque si bien va a ser un impuesto chiquitito, va a ser una masa grande, tiene un efecto de recaudación importante, se ven y se entienden ellos que están pagando impuesto a la renta y también entonces ellos se generan el reconocimiento de su derecho de exigirle al Estado Eso te iba a decir. tales y cuales Hay cosas. una cosa como psicológica ¿Ya? también bien potente. Entonces ahí. todo eso pinta bien, pero un argumento el argumento que dio Mario Marcel para no generar en el proyecto actual esa reducción del tramo exento fue, primero, tenemos que lograr demostrar que las platas están otorgando mejores beneficios y derechos sociales para luego de eso empezar a cobrar más. ¿Qué es lo que hablábamos ¿Qué al es principio? qué es lo que apunta tú? Es un argumento. Podremos discutir si es más político o no político, pero es un argumento que va a lo que tú señalas. La gente tiene que empezar a ver, efectivamente, que está teniendo una muy buena contraprestación de este Estado. O, por ejemplo, los súper ricos, y aquí uno tiene que empatizar con lo demás. Los súper ricos decir, te estoy diciendo, a mí me tratan pésimo en este país
me han tratado el último tiempo como un abusador, y resulta que me suben los impuestos y, y, el, y la propuesta de reforma me está generando impuestos, que es cierto, que me puede llevar a que esté pagando sobre casi un 60 o 70% de mis ingresos. Bueno, hay discursos que uno tiene que validarlos y empatizar para efectos de ir marcando un camino común. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos inmediatamente conversando con Juan Pablo. Ya nos queda el último bloque, pero vamos y volvemos acá en Lo Personal es Político. No se aparten de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos listos y dispuestos para nuestro tercer y último bloque. Juan Pablo, el elemento cultural es fundamental por lo que tú me estás diciendo, y ahí hay un aspecto que en general no se observa, pero sí me da la sensación de que se observa, por lo menos en la realidad político, tributaria y legal, sí se toma en consideración, pero no se expone. Todo esto que hemos hablado me da la sensación de que no se muestra. Y ahí hay un elemento que es súper importante, porque cómo podemos ir dando cuenta, podemos ir mostrándole a la ciudadanía esto, para que también entiendan que son beneficios muy positivos. Que no es solamente una fachada o palabras de buena crianza, que efectivamente si uno tributa y uno tiene conciencia respecto al tributo, uno tiene conciencia respecto a los impuestos, a las exigencias que tiene que dar el Estado en relación a los derechos sociales, sí se puede mejorar la calidad de vida sustancialmente de todos los chilenos. Hay cambios que yo creo que hay que hacer, tú los mencionabas hace un rato, efectivamente tener barrios integrados. A mí me sorprende cómo por lo menos esta ciudad, no sé, pero yo creo que es el país en realidad, cómo tiene barrios absolutamente desintegrados y ciertos sectores socioeconómicos viven en ciertos lugares y otros en otros lugares, y de verdad no se topan. Yo siempre lo pongo ejemplo una vez más. Cuando la ex primera dama habla de los alienígenas, ella no está diciendo algo para reírse, ella está dando cuenta de que efectivamente está el nivel de desconexión que tenemos con ciertos sectores de la población que son alienígenas. Y si uno lo piensa al revés, probablemente para ellos también otros son alienígenas, y eso es gravísimo. Sí. Sí. ¿Cómo se hace ahí? Ustedes hacen, por ejemplo, los científicos tienen esta cuestión de divulgadores de la ciencia. ¿Los abogados tienen divulgadores de las leyes? No sé. Mira, yo creo que es bien relevante, ya, partiendo comentario del punto de vista técnico, es bien relevante la participación de grupos intermedios. ¿Qué quiero decir con eso? Es las universidades, los institutos profesionales, los colegios profesionales y todo aquel grupo que se involucre, que se cree, que se genere y que dé buenos insumos para la toma para la definición y propuestas de políticas públicas. Perfecto. ¿Okay? Es decir, que vengan bien preparados los paquetes respecto de ciertas materias que permitan que el tema político fluya. Te doy un ejemplo. A mí me gustó mucho el resultado de esta comisión de economistas que llamó el exministro Briones, sí, ¿de acuerdo? Y que llamó economistas en forma transversal, es decir, de lo que era en esa época la transversalidad, desde el Frente Amplio hasta que la Marcel derecha. Después lo replicó, ¿ah? Acuérdate que Marcel llamó a todos los exministros de Hacienda. Sí, no, pero tú estás hablando de los economistas cuando Briones... Yo estoy diciendo es un trabajo con resultados, no que me hemos tocado repetir un ministro de Hacienda que al final es casi un palafoto, digamos, bueno, con toda la buena intención. Sí. De ahí te voy a comentar un poquito lo de Marcel, en mi opinión. Entonces, esa comisión lo que vino a hacer es entender que, a ver, y por eso yo felicito esa definición de Briones y sus asesores, nosotros llevamos años discutiendo el tema tributario, donde temas técnicos complejos se discuten en un parlamento con posiciones políticas equidistantes, que yo tengo que estar en oposición a lo que dijo el otro. Y ahí se empieza a enredar el cuento. Entonces él llamó a este grupo economista, sacándole esta carga política, independientemente de que eran de distintas facciones, para que discutieran un tema técnico. Y en ese momento la función era qué exenciones eliminamos para recaudar más, ¿ya? Y terminó en un trabajo después de unos cuantos meses, y si tú ves ese trabajo es prácticamente lo que terminó siendo ley. Perfecto. ¿Ok? Entonces ahí lo que dijo es un tema técnico,
lo tengo que generar a través de grupos intermedios para que me den un insumo ya más o menos trabajado y que me permita entonces pasar bastante fácil todo este espectro político. Eso fue... Esto no es más lo que hacen los otros países, lo que, Sí, claro. lo que han hecho los ingleses, lo que han hecho Estados Unidos cuando han querido hacer reformas tributarias. Van todos los expertos y le digo, no, díganme qué habría que hacer, recogiendo estos expertos opiniones de todos lados y Sí. consensuando más o menos en algo. ¿Ya? Eso fue súper bueno. Marcel ha hecho eso. A ver, no, Marcel ha tomado actitudes en esa tendencia cuando se ha juntado, como tú dices, con los exministros, cuando ahora se está juntando con los asesores. Son buenas técnicas para evitar lo que nos pasó en el pasado, en que llegaban proyectos desconocidos, hechos entre cuatro paredes al Congreso. Claro. El destino iba a ser entonces un caos, digamos. Ha hecho esos gestos. Pero, por ejemplo, si se llegara a dividir el proyecto, el reforma, y se dijera, a ver, estas reformas estructurales los vamos a dejar para una discusión posterior y nos vamos a enfocar en lo que es darle más poderes a la autoridad para fiscalizar y las cosas que ya hay acuerdos bastante claros que van a generar recaudación, etcétera, etcétera. Sería bueno que el otro paquetito le dijera ya, juntemos expertos, trabajen ustedes, mándense la lata, discutan con todos y me traen un producto más o menos de qué es lo que ustedes querrían. Eso sería una súper buena práctica, porque eso permitiría entender que lo que es técnica, tanto así técnica, que, por ejemplo, cuando se juntó este grupo de economistas de Briones, el que se oponía a aumentar o el que se oponía a generarle impuesto a la ganancia de capital de acciones en bolsa, era no el de derecha, era uno que estaba involucrado con el socialista. ¿Por qué? Porque es técnica. Claro, ¿Me explico? Es claro, técnica. claro. Entonces, debiésemos avanzar en esa cuestión, debiésemos hacerle más caso a los resultados de las comisiones Bravos del tema de previsiones, debiésemos empezar a respetar más esas instancias, tomar los insumos y darle mayor cabida, porque, pucha, se juntaron expertos en forma transversal. Y escucharlos, claro. Y bueno, le haré alguna modificación en el Congreso, pero tratar de tomar esos Y insumos. además que vengan de distintos lados es tremendamente positivo. Juan Pablo, Exacto. se nos acabó el tiempo. Pasó volando. Pasó volando. Qué bueno, eso es bueno también. Oye, 1.000.000 de gracias por haber venido. De Encantado. verdad, ha sido muy, muy interesante y además yo creo que ha sido muy aclarador de muchas cosas. Espero verte de nuevo. Encantado, a disposición. Gracias Ya. por la invitación. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Lo Personal es Político, siempre, por supuesto, por las pantallas de Telex. Chao.